Bienvenidos a las actividades académicas de la Unidad Curricular Ciudadanía y Acción Social, Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad 1, ACPD 1. En esta oportunidad desarrollaremos los temas y subtemas correspondientes a la unidad número 4, denominada Estrategias de ACPD en el abordaje comunitario. Los subtemas a desarrollar serán los siguientes: metodología ACPD, elementos que componen la metodología ACPD, abordaje comunitario según la Organización Mundial de la Salud. Quien los acompañará en esta disertación es la profesora Zenaida Guardia, su servidora. Bienvenidos. Metodología ACPD. Esta constituye una estrategia por excelencia creada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para atender a las personas con algún tipo de discapacidad en las comunidades. Sin duda, esta estrategia se denomina Programa de Rehabilitación de Base Comunitaria. El método de aplicación del Programa de Rehabilitación de Base Comunitaria, denominado RBC, debe considerarse ante todo como un programa que permanece y pertenece en la comunidad, representada por el gobierno o autoridades locales, debiendo formar parte constitutiva de las políticas sociales, educativas y sanitarias a cualquier nivel, pero sobre todo al nivel más descentralizado del sector público. Nos podemos preguntar, ¿qué significa RBC, Rehabilitación de Base Comunitaria en Discapacidad? Y esta constituye una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. Por otra parte, la estrategia de RBC, de acuerdo con el enfoque que maneja la Organización Mundial de la Salud, evolucionó a un enfoque de desarrollo comunitario, por supuesto centrado en la rehabilitación, la reducción de la pobreza, la equiparación de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. Y aquí debo detenerme un poquito y explicarles qué significa eso de equiparación de oportunidades. Es importante que ustedes lo manejen, porque como futuros fisioterapeutas son concepciones que van a formar parte de la teoría biopsicosocial, del modelo social de la salud, de la rehabilitación y de la fisioterapia. Si este modelo señala que la discapacidad no está en el individuo, sino en el entorno, entonces los gobiernos, tanto centrales como locales, deben procurar todas las condiciones necesarias, inclusive las infraestructuras adecuadas dentro de todo lo que es el ambiente que rodea las comunidades y las infraestructuras dentro y fuera de las comunidades para que las personas con discapacidad puedan funcionar de manera independiente en todo su entorno, sin necesidad de ser demasiado asistidos por las personas que lo rodean. Entonces, en este sentido, la equiparación de oportunidades significa que están dentro de lo que es las políticas de salud pública de todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, aceptando la situación de que el gobierno, tanto local como central, debe, de acuerdo con lo establecido en la ley, debe equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad para que puedan funcionar de manera tal que estén incluidos dentro de todos los ámbitos de desarrollo social. Es decir, por ejemplo, si una persona con discapacidad visual desea estudiar en una institución cualquiera, una institución de educación superior o universitaria, entonces el Estado debe proveerlo
entre tantas cosas, de un intérprete que lo acompañe en este proceso de formación continuamente. ¿Y por qué esto se llama equiparación de oportunidades? Porque si la persona no tiene el sentido de la vista, pues su intérprete sí lo tiene y puede trabajar conjuntamente con él para que la persona funcione de la mejor manera posible, semejando lo más que sea posible las actividades y todo el proceso educativo que se desarrolla dentro de estas instituciones. Es decir, que la persona tenga las mismas oportunidades que tiene una persona que no posee su discapacidad. Elementos del ACPD, Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad. Estos elementos fundamentales del ACPD específicamente son los programas de rehabilitación de base comunitaria, RBC. Estos podrán ser duraderos si reúnen 3 condiciones fundamentales. La primera es la manifestación de una necesidad, que hablábamos anteriormente de esta. Segundo, una respuesta desde dentro de la comunidad que demuestre la voluntad de hacer frente a tal necesidad. Fíjense, si la comunidad sabe que tiene ciertas necesidades, las identifica claramente, las prioriza específicamente, el siguiente paso, ¿cuál es? Que todas las personas tienen que tener la voluntad y la decisión de participar. Porque si nosotros nos dan el poder de decisión y de acción, entonces no podemos esperar que lo hagan unas personas fuera de la comunidad, personas que no forman parte de ese grupo social. Ese sería el segundo paso. Y el último, la disponibilidad de ayuda de fuera de la comunidad. ¿Por qué esa disponibilidad de ayuda fuera de la comunidad es importante? Porque la comunidad no maneja recursos, ¿verdad? Los recursos lo manejan los gobiernos centrales. Y no solamente los gobiernos centrales, también hay instituciones privadas que hacen donaciones, que ayudan a ciertos grupos sociales. Entonces, la ayuda, sea privada o sea del sector público, es importantísima para que estos programas puedan llevarse a cabo y puedan ser finalmente ejecutados y traigan todos los beneficios que se esperan. Si falta uno de estos 3 factores, entonces los programas de rehabilitación de base comunitaria y las ARC, los elementos o el programa de atención comunitaria para personas con discapacidad fracasarán. Y eso se entiende claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede esperar un compromiso de parte de la comunidad sin mediar una necesidad real, o sea, es que partan de necesidades reales. Y tampoco pueden tener un feliz término si no existe un apoyo externo económico generalmente, financiero y de otra índole, que puedan demostrar que esa voluntad puede traducirse en la ejecución adecuada y pertinente de esos programas. Los elementos, por otra parte, podemos hablar ahora, entendido todo esto de los programas de base comunitaria y qué relación tienen con la fisioterapia. Bueno, sencillamente porque la fisioterapia es un área de la salud, la rehabilitación en general, la fisioterapia como parte de la rehabilitación, ¿verdad? Son áreas importantísimas dentro de la salud que cumplen una función muy importante, no solamente asistencial, que la podemos realizar en los hospitales, ambulatorios, en los centros asistenciales privados y públicos dentro de la nación, sino que también desde las comunidades y desde estas instituciones que acabo de mencionar, podemos hacer prevención, podemos hacer también promoción de la salud y prevención de la discapacidad.
Y esto lo podemos hacer también a nivel comunitario y primario dentro de las instituciones de salud, ejecutando lo que se conoce como la atención primaria en salud, que es una de las estrategias que ha determinado la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a los altos índices de personas con discapacidad. Entonces, los elementos de la salud comunitaria se caracterizan de manera principal por 5 pilares. Estos pilares son: el primero, que se enfoca específicamente en la comunidad; segundo, que aborda una multisectorialidad. ¿Y por qué multisectorialidad? Porque no solamente el problema de la salud es únicamente físico, también las infraestructuras, el ambiente, la interrelación entre las personas y muchos otros aspectos forman parte del fenómeno de la salud y de su abordaje, ¿verdad? En tercer lugar, el tercer pilar sería la participación comunitaria. Sin participación comunitaria no tiene ningún sentido la rehabilitación de base comunitaria, y mucho menos la atención comunitaria para personas con discapacidad. Es indispensable que la comunidad se empodere de esto y que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, o su mayoría, participen en la resolución de estos problemas. En la colaboración también para que esos objetivos que se traten de resolver para traer mejores condiciones de vida y bienestar a la sociedad, sea el conjunto de las acciones de cada uno de los integrantes o de la mayor parte de ellos. Y el cuarto pilar, corresponde a los modelos integradores o a los modelos de integración. Esos modelos integrados o de integración son todos los modelos que permiten que todos los recursos, que todas las acciones se interrelacionen de tal manera de que se puedan obtener y se puedan ejecutar los objetivos de la rehabilitación de base comunitaria. Y por último tenemos los equipos multidisciplinarios. En los objetivos multidisciplinarios no solamente se necesitan fisioterapeutas, se necesitan también terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, ¿cómo se llama esto? Otro tipo de profesionales, como por ejemplo economistas, abogados, ¿verdad?, que puedan poner su granito de arena en estos proyectos y en estos programas para que resuelvan la situación, no solamente de salud, sino de condiciones en general, de infraestructura, de que se cumplan las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad se puedan integrar al entorno social, para que no hayan barreras arquitectónicas que permitan o que sigan permitiendo que las personas con discapacidad estén excluidas de su entorno social, para que ellos puedan funcionar de una manera adecuada, cada vez más independientes, sin necesitar que otras personas lo asistan. Entonces, todo este equipo de infraestructura, de ingeniería, de economía, de salud, son importantes para resolver la problemática de las personas con discapacidad dentro de su entorno. Rol de la rehabilitación de base comunitaria. Este rol es un conjunto de aspectos, ¿verdad?, entre los cuales tenemos algunos objetivos que se deben cumplir con estos programas, como es el promover, apoyar y llevar a la práctica actividades de rehabilitación dentro de los espacios de la comunidad, y también facilitar las referencias hacia los servicios de rehabilitación especializados. ¿Qué quiero decir esto de facilitar la referencia?
Si se ha hecho un diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Y dentro del diagnóstico de necesidades de la población nos hemos dado cuenta que hay un determinado número de personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad. Estos programas y ese diagnóstico están dirigidos a no solamente detectar qué cantidad y qué tipo de discapacidad se encuentran dentro de esa comunidad en particular, sino de cuantificar cuál es la necesidad de cada uno de ellos. Si las personas no tienen unas deficiencias que impidan su funcionamiento, ¿verdad?, y su participación y su integración dentro de la comunidad, entonces ellos entran directamente en los programas de prevención y de promoción que se puedan ejecutar dentro de la comunidad. Pero si ellos requieren de una asistencia más especializada, ¿verdad?, no solamente de que su problema o su situación se pueda resolver con programas de prevención o promoción, sino que van más allá, es decir, que necesite asistencia especializada del equipo de rehabilitación, en específico del fisioterapia, entonces eso podría detectarse en esos diagnósticos, y la referencia significa que estas personas deben ser remitidos a los centros asistenciales especializados que se encuentren cercanos a la comunidad que estemos, a la comunidad que estemos asistiendo en ese momento, ¿okay?, con esos programas. Por otra parte, los resultados deseables de estos programas de rehabilitación de base comunitaria van dirigidos a la situación de que las personas con discapacidad deben recibir evaluaciones individualizadas, como les estoy explicando en el aspecto del cual les estoy hablando, del rol de la rehabilitación de base comunitaria, ¿verdad? Ellos tienen que ser evaluados individualmente y deben participar del desarrollo de los planes de la rehabilitación, delineando los servicios que recibirán. A ellos se les tiene que explicar específicamente en qué programas van a participar y qué beneficios se les van a recibir de cada uno de ellos, ¿verdad? Las personas con discapacidad y sus familiares, entonces, con esas orientaciones que debe darle el grupo que conforma el programa de rehabilitación de base comunitaria, entonces ellos fácilmente con esto pueden entender cuál es el rol y el propósito de la rehabilitación, y van a recibir información exacta acerca de los servicios a los cuales pueden tener acceso dentro de cada sector. Las personas con discapacidad son entonces referidas a los servicios de rehabilitación especializados si así lo necesitan o lo requieren, y que estos satisfagan, por supuesto, sus necesidades de salud. Por otra parte, los servicios de rehabilitación básicos están disponibles en la comunidad, y eso es parte del diagnóstico, saber con qué cuenta la comunidad, con qué no cuenta, y si hay una comunidad cercana a los que puedan apoyar a estas personas con discapacidad. El personal de la rehabilitación de base comunitaria, las personas con discapacidad y sus familiares, entonces disponen de materiales para realizar las actividades de rehabilitación en la comunidad, proporcionado por los integrantes de los programas de rehabilitación de base comunitaria. Y por último, el personal de la rehabilitación de base comunitaria recibe capacitación constante, educación y apoyo para realizar las actividades y orientar adecuadamente a las personas con y sin discapacidad. Para finalizar, fíjense que les comento que existen conceptos claves dentro de lo que es la rehabilitación, y esos conceptos claves este equipo debe transmitírselo a las personas con y sin discapacidad. La rehabilitación entonces es relevante para estas personas que experimentan discapacidad debido a una amplia gama de condiciones de salud, y así la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia tanto a la habilitación como a la rehabilitación. No solamente
se procura rehabilitar a las personas, que es decir, se les va a dar asistencia para que ellas puedan recuperar ciertas funciones perdidas. A los que tienen de nacimiento una habilidad que nunca en su vida pudieron poner en práctica, que nunca pudieron realizar una actividad porque nacieron con algún tipo de discapacidad. Entonces la habilitación es el programa dirigido a enseñarles por primera vez este tipo de acciones para que puedan adquirir esas habilidades y destrezas que nunca en su vida tuvieron. Fíjense que entonces el aspecto de lo que es rehabilitación en general es muy amplio y tiene muchísimos beneficios para la comunidad. Hay muchas actividades que pueden realizar las personas en estos programas que puede ayudarlos a tener una mejor calidad de vida y a poner en práctica actividades que puedan desarrollar todo su potencial. Debilidades del programa de RBC. La comunidad puede percatarse de manera muy fácil si su política es apoyada desde esferas superiores del gobierno central, ya que una promoción sincera por parte del gobierno se verá reflejada en diversas clases de ayuda a la comunidad. Porque la comunidad por sí sola, así tenga voluntad, así haya decidido, así haya clarificado cuáles son sus necesidades y priorizarlas, si no tiene la ayuda económica del gobierno y de entes privados, pues no puede ejecutar sus programas para resolver sus situaciones y para resolver sus problemáticas. Entonces, la falta de cualquiera de estos tres factores tendría como consecuencia ineludiblemente que el programa no funcionaría y si funciona y arranca, pues no se mantenga en el tiempo. Entonces, no obstante, aun cuando estas tres condiciones de las que hemos venido hablando se cumplen dentro de la comunidad para ejecutar los programas de rehabilitación de base comunitaria, podrían surgir otros factores que hicieran disminuir la eficacia de estos programas o incluso impedir que se ejecuten. Un programa de RBC disociado de las políticas, o sea que no tiene que ver nada con las políticas centrales o las políticas públicas de salud o programas gubernamentales, tiene muy pocas probabilidades de perdurar. Y muchas veces una organización, en su afán de promover los programas de rehabilitación de base comunitaria, proporciona una ayuda externa importante a un proyecto desvinculado de toda política o prioridad gubernamental. Y si la empresa privada no mantiene ese apoyo económico o cualquier otro tipo de apoyo, personas especializadas que vengan a ayudar a la comunidad, a enseñarles, a educarles, etc., los programas también fracasarían. Entonces puede que exista una necesidad real y que la comunidad se vea entusiasmada por el apoyo externo inicial, más con la gradual disminución de esa ayuda también el proyecto se debilitaría y por supuesto desaparecería. Esas serían las debilidades y los factores de riesgo que están en contra de la ejecución de estos programas de rehabilitación de base comunitaria. Otra debilidad de estos programas se puede derivar de la carencia de trabajadores comunitarios, o sea, de personas que no estén bien especializadas en esta área y que no tengan la disponibilidad o que no tengan la voluntad de hacer este tipo de trabajo. Entonces, un factor o un aspecto del apoyo a las comunidades consiste en la formación de un grupo escogido entre sus miembros para que trabajen con las personas con discapacidad y con sus familiares. El trabajador de un programa de rehabilitación de base comunitaria, por otra parte, puede ser un miembro comunitario que participe en otro proyecto y que asuma la responsabilidad adicional de desempeñar actividades ajenas a la comunidad a la cual él pertenece como miembro, ¿verdad? Algunas veces se trata también de voluntarios comunitarios que trabajan exclusivamente y solamente para los programas de rehabilitación de base comunitaria.
Y para finalizar les traigo esta reflexión. Recuerda que de la conducta de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Alejandro Magno. Muchas gracias. Que tenga mucho éxito.